Espero no me lo tomen a mal, compañeros, pero quiero manifestar mi solidaridad con el proletariado norteamericano que en este momento se está levantando en contra del principal representante del capital mundial. Creo que nosotros, trabajadores, debemos salir a dar una muestra del internacionalismo proletario y respaldar esas luchas. Bien, entrando propiamente al tema, la lucha de los usuarios de la energía eléctrica ciertamente no se inicia el 11 de octubre del 2009. Anteriormente había ya una serie de antecedentes, sobre todo en el norte del país, en donde los cobros abusivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad eran sin duda el pan nuestro de cada día. Sin embargo, sí creemos que el golpe del 11 de octubre del 2009 catalizó la lucha de los usuarios, porque de golpe y porrazo 6.200.000 familias mexicanas nos vimos de repente sumergidos en un vacío jurídico y enfrentados además a una política depredadora por parte del Estado. El tema no era sencillo, no era poca cosa. Estábamos viendo que de la noche a la mañana se nos empezaron a venir incrementos en las tarifas que verdaderamente resultaban aterradores. Yo creo que era algo así como una película de Hitchcock, sus mejores épocas. E imagínense nada más hasta qué punto ha llegado Comisión Federal de Electricidad. El día 8 de septiembre, por ejemplo, realizamos una movilización. Previo se hizo una conferencia de prensa en donde los compañeros de la montaña de Guerrero denunciaron el caso de una anciana viuda en esa zona que es la más pobre del país, a quien le llega un recibo de 814,000 pesos. No es broma, los compañeros trajeron el periódico donde se dio la nota. Cuando la pobre mujer acude a las oficinas de Comisión Federal para tratar de resolver el problema, simple y sencillamente le dicen, pague. ¿Sí? Y no es un hecho aislado, es una política consistente por parte de las autoridades que a través de Comisión Federal de Electricidad tratan de llegar y de arribar a lo que ellos denominan las tarifas equiparadas al mercado internacional. Muy bien, nosotros decimos excelente, vamos a ser del primer mundo, vamos a pagar la luz como los europeos o los norteamericanos. Excelente. El asunto es ver a qué hora nos igualan los salarios a los niveles que tienen los norteamericanos y los europeos. Solo los norteamericanos tienen un salario mínimo 800% superior al que se paga aquí. Es decir, que con el salario de un solo trabajador pagan el salario de 8 obreros mexicanos. Y no hablamos de Europa, donde los salarios son ciertamente mucho más elevados. En Luxemburgo, por ejemplo, el salario mínimo es el equivalente a 28,000 pesos mexicanos. Y de ahí para arriba. Entonces, cuando dicen eso, pues uno no puede menos que entusiasmarse. Nos van a igualar los salarios, ¿verdad? Pues no sueñen. El asunto aquí es que esta es una política depredadora, es una política de saqueo, sobre todo hacia los segmentos más empobrecidos del país. Señalábamos el caso de esta indígena, es un caso
completamente, pero los recibos de 30, 40, 50 mil pesos son cotidianos. Esos no son excepciones, son reglas. Se están convirtiendo cada vez más en una regla en el cobro de las tarifas. Frente a esta situación, desde luego, en el centro del país se ha dado un fenómeno muy interesante de organización, de rápida organización, en donde es justo destacar, hemos contado con el apoyo solidario de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes han facilitado toda su infraestructura para que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica pueda desarrollar sus actividades. Y no solamente eso, sino que ellos también, en su doble carácter, por un lado trabajadores de la industria y por el otro lado usuarios del servicio, se han incorporado activamente a esta lucha que ha dado resultados excelentes. Podemos decir que en menos de un año hemos logrado realizar movilizaciones en todo el país prácticamente. El 8 de septiembre es un punto para nosotros de quiebre, en donde nos coloca en la posibilidad real de convertirnos en un gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica, tema que seguramente tratará aquí mi compañero Mancilla. Pero lo que quería señalar con todo esto es que se han creado condiciones muy favorables para que los usuarios seamos capaces de salir a dar la batalla, y estoy convencido que contamos con las condiciones para ganarla. Otro fenómeno que se ha dado en este año que tiene nuestra organización es que hemos venido conformando algunos grandes ejes de lucha. Ejes de lucha que coinciden con demandas más generales y más amplias de la población, y que en este sentido crean también una condición muy favorable para que sirvan de impulso a luchas de mayor envergadura para resolver problemas mucho más amplios también. Estos grandes ejes yo me voy a permitir exponerlos, y el compañero Mancilla en su intervención seguramente que ya hará una exposición mucho más detallada de los mismos. Pero el primer eje, el eje fundamental que nosotros estamos moviendo, más bien siguiendo en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, es la defensa de la electricidad como un patrimonio de la nación, y que entendemos que desde la reforma salinista del 92 se ha venido entregando sistemáticamente al capital, al gran capital, en particular al extranjero, y más específicamente a los españoles. Cuando se debatía el tema de si se permitía o no se permitía la participación de los particulares en la generación del fluido, se señalaba desde aquel entonces que esto iba a tener como consecuencia el encarecimiento del servicio. En aquel momento, a todos quienes plantearon esto, se les llamó catastrofistas, retardatarios y toda una serie de epítetos más. Pues bien, hoy, como han señalado los compañeros, vemos cómo la participación del capital en la generación del fluido eléctrico encarece de manera escandalosa el costo del servicio, y lo encarece sobre todo porque los particulares están produciendo el fluido sobre la base de la quema de gas y de carbón, que además de las implicaciones económicas que esto tiene, implica indexar al costo de las tarifas de la energía eléctrica el costo del gas y del carbón.
¿Y quién creen que nos vende el gas? Repsol, que nos lo vende con un generoso sobreprecio del 200% en relación al precio internacional. Ellos se lo compran a Perú a un precio y a nosotros nos lo venden al triple. Y esto sirve para alimentar las empresas españolas que generan electricidad en México. ¿Sí? Miren, en el año de 2000 se estimaba en 6,000 millones de dólares la inversión anual que tenía que hacer el Estado para mantener el servicio de la industria eléctrica. En el año del 2006 el Estado firmó un convenio con Repsol por 15,000 millones de dólares, es decir, el equivalente a 2 años y medio de la inversión necesaria para mantener en servicio la energía de la industria eléctrica. De ese tamaño son pues el saqueo que están cometiendo las autoridades con el país. Precisamente por eso, uno de nuestros ejes, el eje más importante, es la defensa de los recursos nacionales. Si nosotros no salimos a defender la industria eléctrica como un patrimonio nacional, jamás vamos a tener una energía barata, porque siempre va a estar en función de los intereses del gran capital nacional e internacional. Por eso ese es el primer eje de nuestra lucha. El segundo, nosotros decimos que debe de ser, que es más bien la reestructuración tarifaria. No es posible, bueno, miren, los compañeros ya dieron una visión de lo terrorífico que es pretender entender el tema de las tarifas de la energía eléctrica. Pero la cosa se puso todavía peor cuando en el 2002 Vicente Fox decretó la existencia de la tarifa LAC, que aquí entre nos, a quien va orientada la tarifa LAC es precisamente a la clase media, a golpear a la economía de la clase media. ¿Por qué? Porque los consumos muy bajos tienen un determinado costo. Los consumos muy altos, como señalaban los compañeros, algunos, como los grandes capitales, no pagan el servicio de ellos, porque lo que dan, pues lo recuperan vía precios y vía impuestos. Por lo tanto, ¿a quién es quien le están subiendo el costo de la energía? Pues a los consumidores medios. ¿Quiénes son los consumidores medios? La clase media. Señores, es parte de la política del Estado orientada a golpear a la clase media. Pues bien, por otra parte, hay zonas del país en donde la gente no puede pagar ni los 40 o 50 pesos que le llegan el recibo. Miren, en Chiapas, en la montaña de Guerrero, por ejemplo, en algunos municipios chapanecos y en los de la montaña de Guerrero, hay gente que no gana ni eso. En la montaña, por ejemplo, se dedican a tejer sombreros. Tejen 3 o 4 sombreros por día, ¿sí? Trabajando prácticamente de sol a sol. Les pagan a 10 pesos la docena de sombreros tejidos. ¿De dónde pensamos que esta gente va a tener la posibilidad de pagar 40 o 50 pesos si difícilmente sacan para poder comer una tortilla con chile y, si les va bien, algo de frijoles? Entonces, precisamente por eso es que nosotros estamos enarbolando como principio la implementación de una tarifa social y justa, con un piso de kilowattaje gratuito
precisamente orientado a subsidiar estas zonas de extrema pobreza. Nosotros también señalamos que a los grandes consumidores no se les puede dar ningún tipo de subsidios porque están utilizando el fluido para fines de lucro y lo están pagando con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Quiere decir que nosotros estamos financiando a Servige, estamos financiando al Maseco, estamos financiando a los señores de Bachoco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a cambio ellos no nos financian ni con medio centavo. Entonces, precisamente por eso decimos, a estos señores no se les puede dar ni un centavo de subsidio. En consecuencia, el planteamiento es que las tarifas tienen que ser determinadas por el Congreso de la Unión, que es el representante de toda la sociedad, y con la activa participación de los trabajadores de la industria y por los usuarios del servicio. Nosotros somos los que ponemos el dinero, no podemos quedarnos fuera de la discusión del tema. Esto se cae, yo no entendería en cualquier consejo de administración de cualquier empresa, nada más díganle a los socios, pues tú no tienes derecho a participar en la discusión de cómo se va a conducir la empresa, a ver qué les dicen, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que este es otro de los ejes que nosotros venimos defendiendo. También tenemos un tercer eje, que es el de la cancelación de todos los adeudos generados desde el 11 de octubre de 2009 hasta el momento en que se cree una nueva empresa con la cual los usuarios podamos firmar un nuevo contrato y entonces sí regularizar la situación del servicio. Nosotros no creamos el problema, ellos lo crearon. Entonces que sean ellos los que asuman los costos del problema. En última instancia, y también queremos señalar, esto no es una tirada de pelos, no es una ocurrencia. Si lo planteamos es porque a final de cuentas los cobros que está realizando Comisión Federal de Electricidad carecen de base legal. No hay una sola ley, ni la Constitución Política, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, donde nos obliguen a nosotros a pagarle a una persona con quien no hemos firmado un contrato de servicios. ¡Bravo! Entonces, estos señores están realizando de manera arbitraria e ilegal los cobros y además utilizando la violencia para intimidar a los usuarios, y violencia que ha llegado incluso al encarcelamiento de usuarios que han defendido sus derechos, muy especialmente en el sureste del país. En Campeche, por ejemplo, los compañeros de la red han tenido muchos, pero muchos compañeros. La Red Nacional de Resistencia Cívica contra los altos cobros de la luz reporta ella sola 49 compañeros que han sido apresados, que son perseguidos o que tienen mínimamente una averiguación previa levantada. Entonces, este es otro de los ejes que nosotros estamos levantando. El cese del hostigamiento y la violencia en contra de los usuarios, porque a la ilegalidad del cobro le aumentan la represión sobre el ciudadano que exige los derechos que le otorga la Constitución. Bien, entonces, creo que ya ando sobre mi tiempo, ¿verdad? Bien, para concluir, nosotros queremos construir una gran fuerza nacional que nos pueda permitir aterrizar en una lucha que obligue al Estado a modificar sus planteamientos en ese tema.
Por eso estamos planteándonos para el día 5 de noviembre la realización de un gran encuentro nacional de usuarios de la energía eléctrica, al cual por supuesto que invitamos a todos los compañeros que quieran asistir. Este evento planteamos que se realice en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y el próximo sábado tendremos una asamblea previa para definir los grandes lineamientos que debe de seguir este encuentro nacional. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana en el Auditorio Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los compañeros que gusten asistir serán bienvenidos, organizaciones, ciudadanos en lo personal, y por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, compañeros. Juan Antonio Flores nos acaba de